Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al podcast Los Suplentes, un espacio donde evidentemente no estamos jugando call. Otro episodio más, otra vez seguimos en esta temporada cargadita, un desfile de estrellas que estamos teniendo del deporte nacional. Si subo una foto todo el mundo reacciona. Muy bueno, yo creo que va en ascenso con la figura que traemos hoy. Una figura que, haciendo un poco de guiño a lo que fue su especialidad deportiva, ha tenido que sortear muchísimas vallas. Ya creo que ya con esta palabra ya estamos adelantando bastante. Y rápido. Muy rápido, muy rápido. Tenemos hoy como invitado, te voy a dejar que lo presentes, vaya. Campeón olímpico, campeón mundial bajo techo, de De Guantánamo. Guantánamo. Una persona que además hoy es empresario, algo de lo que a lo que no estamos acostumbrados en Cuba y de lo que fue, creo que pionero incluso entre las glorias del deporte cubano. ¿De quién se trata? Bueno, damos la bienvenida hoy en Los Suplentes a Dairon Robles. Muy buena, Dairon. Muchas gracias. Ha sido un placer para mí que me inviten a su podcast. Dairon, vamos a comenzar un poco por el presente. ¿Qué está haciendo Dairon Robles hoy? Sabemos, estamos al tanto un poquito de este nuevo rol como empresario, pero ponnos un poco al tanto de qué es la vida del Dairon hoy en 2024. Yo creo que Dairon hoy franquea otro tipo de obstáculos y sobre todo se adapta a los tiempos que corren en el país. Hoy seguimos emprendiendo, seguimos tratando de trascender, buscar esa competitividad en un rol distinto, es decir, de un elemento completamente diferente que es el mundo de los negocios, como muchas veces o antes no se podía hablar mucho de esta temática, pero ya hoy es más sensato. Llevamos ya unos cuantos años emprendiendo y hoy, bueno, luchamos con todos los flagelos que hoy atentan contra la economía y, bueno, estamos ahí respirando todo el tiempo y buscando siempre vías alternas para seguir avanzando. ¿Cómo empezó esta idea de emprender? Que no es una cosa muy usual, o en aquel momento entre los deportistas quizás no era una cosa que muchos deportistas hicieran o que aquí en el país estuviéramos acostumbrados a escuchar. Claro, mira, yo creo que eso comenzó con el posible final del deporte. Hubo un intermedio donde empezamos a salir de la parte deportiva de alto nivel y empezamos a buscar alternativas, vías que nos permitieran poder darle seguimiento o trabajo, más bien. Y lo fuimos montando, creo que eso lo iniciamos en el 2012, después de una lesión, varios desagravios, situaciones polémicas, incluso psicológicas. Empezamos a buscar vías para buscar elementos que nos siguieran motivando. Y yo creo que aprovechamos también el contexto, porque en aquel entonces empezaban nuevamente a abrir algunas licencias para poder ejercer como cuentas propias. Y entonces en aquel entonces empezamos a montar cositas, montamos ahí los hostales, empezamos a montar un tema con la familia y yo creo que ahí inició todo el proceso. Ahí montamos casi todo lo que íbamos a ir llevando y yo creo que eso fue lo que nos llevó hasta hoy seguir avanzando con el tema del emprendimiento. En tu carrera deportiva, bueno, esto de los 110 metros con vallas y bueno, de las vallas, de los obstáculos, como te comentaba al principio, hablo un poco también de toda esta superación, de toda esta resiliencia que ha tenido que tener Dairon a lo largo de su vida también. En estos últimos 12 años como emprendedor, como empresario, ¿cuántos obstáculos, cuántas veces has tenido que reinventarte para ser hoy un emprendedor, digamos, de éxito? Yo creo que yo me reinvento cada día. Yo me levanto todos los días y toda idea que sea factible, nosotros tratamos la manera de ponerla en práctica. Creo que uno de los elementos fundamentales que hacemos hoy es encontrar personas correctas que sean capaces de soñar como mismo sueñas tú, que se pongan en ese tipo de postura, que es lo más complejo en los tiempos que corren hoy. Pero nosotros desde aquel entonces siempre hemos estado franqueando obstáculos, es decir, buscando alternativas, porque ha sido bien difícil. De hecho, estos obstáculos en la calle son más complejos, porque aquellos yo los dominé, aquellos yo, por suerte, algo que ustedes nos dijeron, logré desde el 2008 al 2012 mantener un récord mundial, que eso permite o te dice en qué postura estuviste a nivel internacional. Eso hace que trasciendas y que te ponga en los libros. Aquí esto no se trata de libros porque todos los días te cambian las reglas de juego o simplemente cambia tu estatus, cambia tu posición o cambia tu visión
del mercado o de lo que sea que te estés enfrentando. Y eso hace que, por lo general, le tengas que estar franqueando obstáculos de diferentes alturas o simplemente hasta los obstáculos invisibles que también están ahí. Vamos entonces a repasar corto, propongo, los orígenes de Dairon. Un muchacho que nació en Guantánamo. ¿Cómo fue tu infancia y cómo llegas al mundo del deporte? Que ya sabemos que por demás tuviste un debut internacional bien precoz en el año 2003. Coméntame un poco cómo fue tu paso en esa infancia antes de llegar entonces a este debut en ligas internacionales. Mira, vamos a empezar con que no nací en Guantánamo. Es una cosa súper interesante que cuando miro mi carnet de identidad hoy, lo miro y radico, es decir, resido en Ciudad de La Habana y mi lugar de nacimiento es la Isla de la Juventud. Mi formación completa, mi ideología, mi pensamiento, los orígenes de mi familia, todo viene de Guantánamo. Pero chicos, todavía hay momentos en que voy a donde está mi mamá y le pregunto, ven acá, chica, ¿por qué yo nací en la isla? Porque yo no tengo, yo de hecho, nunca he ido a la Isla de la Juventud. Es una de las provincias que no he ido nunca. Nací y de hecho el año pasado quería llevar a mis hijas a la Isla de la Juventud para poder vivir la experiencia de decir, mira, papá nació aquí, porque realmente el papá no domina nada. Tengo familias ahí, pero no tengo esa conexión con este sitio. Toda mi formación, desde la niñez, incluso los inicios del deporte, todo fue en Guantánamo. Fue todo hermoso porque buscamos siempre a ese niño que era hiperkinético, que usó el deporte como una herramienta formacional, porque fue lo que corrigió los elementos disciplinarios necesarios, montó toda esa laboriosidad necesaria para poder trabajar y hacer sacrificios en lo que después iba a ser mi carrera, y sobre todo muy buenas personas que formaron el carácter que después pude exponer. De hecho, hoy agradezco a todas aquellas personas que en un momento fungieron como profesores, formadores de cualquier valor, que fueron elementos fundamentales para poder montar a un atleta que pudiera en un momento determinado aguantar las presiones, las críticas o el éxito. ¿Y cómo llegas a los 110 con vallas? Mira, Miguel Martínez, Amelo, quien es mi mentor hoy, mi padre, mi amigo, mi consejero, fue mi entrenador desde que yo tenía cerca de 10 años. Él ya era entrenador en la Escuela de Iniciación Deportiva de Guantánamo, especialista en vallas. Pero en esas edades, normalmente los niños entrenan de todo. Yo era un tipo o un niño que yo tenía que competir. Yo era un tipo fanático a competir en cualquier cosa. Yo me metía en lo que sea. De hecho, yo creo que estuve desde niño, siempre andaba con el equipo de baloncesto. Lo mismo estaba jugando balonmano. O excepto las carreras de larga distancia, yo creo que lo intentaba todo. Y en el atletismo, pues, por supuesto, si te forman o te especializan temprano en un evento donde de 4 cosas que te tocan hacer, 2 eran de valla, por supuesto, empecé a ganar en el evento. Y eso es la mejor sensación que puede tener un atleta, que empiezas a ganar y a disfrutar de que para ganarme a mí tienes que ponerte fuerte. Es decir, que todas esas cosas que empiezan, esa rivalidad que desde niño empiezas a crear y por supuesto se pone de manifiesto siempre en toda tu carrera. ¿Y cómo se da tu tránsito hacia La Habana y cómo viviste ese cambio? Fue interesante. Yo primero vine un año antes, tuve unas competencias por Matanza y por aquí por La Habana. Claro, ya tenía mucha familia aquí. Había una parte importante de mi familia que ya radicaba aquí en La Habana. Entonces yo tenía una tía muy querida, que de hecho me pasé muchos años viviendo aquí con ella, en San Leopoldo, en Centro Habana, que de hecho yo radico en Centro Habana y mis emprendimientos son ahí, en esa área de ahí. Es decir, me he movido bastante poco del área de Centro Habana, donde ya yo tenía prácticamente el terreno ya preparado para yo venir acá. Tampoco tenía muchas alternativas, es decir, tú ganas los Juegos Escolares, te destacas en los Juegos Escolares y la única opción que tienes es ir para La Habana a superarte, a crecer, a crear realmente
ese sueño, porque hay un montón de sueños que están en una nube nebulosa y cuando llegas aquí es cuando empiezas a trabajar realmente en el cumplimiento de ese sueño. Que al final uno cuando lo va logrando no se va dando cuenta, pero ya llegar a La Habana era un sueño cumplido, después llegar al equipo nacional era otro y así ibas cumpliendo sueños. ¿Te pasaba esto? No, que decía, mira para atrás todo lo que he logrado. Claro. Es que realmente cada uno de esos objetivos eran necesarios para poder cumplimentar el sueño. Es decir, el sueño no llega de golpe. Es necesario ir trabajando paulatinamente e ir preparando los terrenos venideros, pero tienes que primero cumplir el objetivo de hoy para después levantarte al día siguiente a trabajar con la misma perfección del día anterior. Es decir, tienes que vivir un día a la vez para a partir de ahí empezar a soñar. ¿Viviste una vida en la EIDE, en las ESPA? Sí, definitivamente. A veces la gente se queja un poco de las condiciones y otros también ponderan como que estar en una EIDE forma el carácter también del deportista. ¿Cómo lo viviste tú? Mira, si tú te pones a hacer comparaciones con los tiempos que corren hoy o cómo funciona el mundo, lo único que vas a salir van a ser críticas. Pero si tú te pones a analizar además cómo forma el carácter necesario, el hambre que realmente desarrolla al atleta de Cuba, que independientemente de que tenemos unas cualidades físicas espectaculares, también no es menos cierto que las mismas necesidades o también el pensamiento de cada familia, que tú sabes, en cada familia hay un estadístico deportivo que sigue al pie de la letra la formación o quiénes son los que rigen los procesos en tales eventos o en la pelota o en el baloncesto o en el voleibol. Y eso mismo es lo que hace que tú vayas creciendo. El otro fenómeno que muchas veces no ves es que, mira, en Cuba el deporte es derecho de todo el pueblo. Y en casi todas las familias, fíjate, en casi todas las familias, 2, 3 generaciones anteriores a ti, practicó deporte. Al menos todo el que nació de 1959 hacia adelante, alguien en tu familia practicó deporte. Claro, ¿y qué pasa? Si alguien medio se destacó, ya ahí usted tiene un referente. Y en mi caso hubieron varios referentes. Tuve varios referentes porque mi tío Eulogio Robles, ya fallecido, corrió 400 con valla. Mi primo Euridio Brown, que hoy no vive en Cuba, pero fueron mis referentes cercanos. Mi mamá jugaba voleibol, estuvo en la EIDE. Es decir, que ya habían comentarios que indirectamente te van formando esa chispita que es necesario. Dice, bueno, ¿y la EIDE cómo es? No, ya tú ese cuento ya lo viviste. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a haber situaciones económicas del país que llevaron a que, por ejemplo, en la provincia de Guantánamo, la EIDE, en el caso mío que vivía en la ciudad, era semi-interno. Y yo iba y regresaba todos los días a mi casa. Eso ya era una ventaja que te permitía poder tener ciertas condiciones, o al menos a paliar la parte, sobre todo alimenticia, que eran de los flagelos más complejos que teníamos en aquel entonces. Has hablado durante todo este tiempo y que es algo que vamos a dejar después. Se nota cierta madurez a la hora de proyectarte y sobre todo cierta capacidad de interpretación y de ponerte en el lugar de otros a la hora de analizar determinados aspectos. Y te digo que eso vamos a dejarlo para adelante porque estuve leyendo unas entrevistas cuando hacíamos trabajo de mesa, cómo varió un poco tu visión sobre Juan Torena después del incidente de tu ruptura con la Federación Cubana de Atletismo. Pero esto vamos a dejarlo para más adelante. Vamos a pasar con la caja. Vamos a pasar ahora con la primera sección de nosotros, que es una sección de la caja. que hoy la caja ha cambiado un poco. Hoy la caja ha pasado a ser un casco. A ver, te pongo un poco en contexto. La sección de la caja es básicamente... No, esto no es de la caja. Esto es un papel del casco. La sección de la caja, habitualmente lo que hacemos acá es que tienes varias papeletas con preguntas. Vale. Aquí tienes que escoger 3, de las cuales tienes derecho a rechazar o cambiar una sola. Vale. Con, por supuesto, la característica de que la que venga después puede ser peor. Vale. Así que, pero bueno, vamos a dejarlo acá. Si no entiendes las letras, no las pasa y... Sí, eso es un compromiso para la tercera temporada, imprimir la papeleta, porque compañerito... Sí, pero esta está mejor. Cuestión de guerra, no. Sí. Vamos a ver entonces. Escoge la primera ahí. Vamos a leerla ahí. Dice, mío, esta pregunta está saliendo en todos los programas. Todos los episodios. ¿Es un mito o una realidad eso de que los atletas no pueden tener actividad sexual antes de la competencia? Mira, yo he hecho de todo. De todas las maneras. Yo tuve resultados de todas las maneras. De todas. Pero
Yo recuerdo a mi psicóloga que decía que el tema no está en tener la relación sexual, es decir, tener el final feliz ese que todo el mundo habla, porque eso se recupera incluso con un vaso de leche. La cuestión está en el desgaste físico que tú puedas tener. Ese como que esta gente que son muy promiscuos, que quieren tener 10 evitas donde quiera, y entonces te vas a ir con la nueva tú quieres darle, como dice el bebecito, no voy a decir la palabra porque es un poco, pero quieres ponerte un poco agresivo y eso por supuesto tiene unos gastos energéticos que te van a perjudicar de cara a la competencia. Yo, en el caso mío, era muy estricto. Yo me consideré un soldado dentro de mis entrenamientos. Que lamentablemente las lesiones no me ayudaron mucho, pero yo era un tipo extremadamente respetuoso con mis entrenamientos. Y eso yo lo tenía bien planificado. En el caso mío, eso era martes, que tenía descanso el miércoles, o el sábado, que el domingo no entrenaba. Eso era ya... Pero, por ejemplo, yo tengo una anécdota que fue en una competencia en el 2008, después de los Juegos Olímpicos, Lausana de ese año. Ese año yo estaba bestial. Yo no te puedo explicar. Yo recuerdo que estaba Davey Oliver, el americano, que era uno de los contendientes fundamentales ahí. Una carrera que yo debía haber roto el récord del mundo ese, pero haberle sacado, no sé, 10, 12 centésimos. Una barbaridad. Aquello estaba yo. Y esa noche llegó la novia mía, una novia que yo tenía por allá, y me sacó por completo porque llevaba 2 meses de concentración después de los Juegos Olímpicos, previo a los Juegos Olímpicos, que tuvimos una temporada por Europa. Estuve aquí en Cuba centrándome porque tuve problemas físicos, tuve que regresar para acá. Y la tipa se me apareció en el hotel y ya hubo que, imagínate tú, eso me costó al día siguiente muchísimo. Davey Oliver ganó esa competencia con 13.04. Yo choqué en la séptima vez, venían sacándole 2 cuerpos a Davey Oliver. Tuvo un costo y realmente eso es lo más cercano a que yo te diga, mira, tuve una mala experiencia con eso ese día. Pero fue realmente porque era demasiado el tiempo y tenía que hacer un papel. Tenía que ponerse al día. Había que responder. Ya con lo de Jaciel y lo de Iron ya tenemos más o menos contrastando. Vamos a la otra. Ya, si quieres dámelo directo porque es muy probable que no lo entiendas. Es la misma. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu vida y qué aprendiste de él? Wow. Hemos pasado de un tema súper candente a algo sentimental. Esto es lo que tienen los suplentes que... Mira, en ese sentido creo que fue la descalificación de Daegu en el 2011. Fue uno de los momentos que más crecí. Fue uno de los momentos que más polémico me hizo incluso hoy, porque yo siempre le digo a la gente, le digo, bueno, oye, que chocaste al chino y tal. Y yo le digo, sí, chocamos. Pero tú sabes algo realmente de vaya, sabes algo de lo que es gesto técnico, sabes algo de técnica, sabes algo de... Busca una foto mía 2 años antes, a ver, cuando tengo deseo de explicarle a la gente. Eso me hizo crecer muchísimo, sufrí mucho en el momento, por supuesto, después de haber ganado todas las carreras del año, te pasa una cosa como esa, pero que además la primera carrera de ese año fue chocando contra Davey Oliver, ahí mismo, en Daegu, que me chocó y me paró prácticamente, y que me suceda otra vez en el campeonato mundial, pero con una descalificación. Siempre tiene un pago. Es decir, yo pagué, limpié mi astral, porque al final terminaste, ¿cómo se llama esto? Descalificado. Pero sí crecí mucho, crecí un montón dentro y te superas un montón de cuestiones internas que tienes. Y por supuesto seguí compitiendo en muy alto nivel, y eso quedó, porque de hecho hoy todavía la gente, oye, el otro día estuve viendo la carrera del chino, le dije, pero mi hermano, pero eso ya pasó hace una bola de años, ya está bueno, ya deja el chino ese tranquilo, deja esa carrera ya en la historia, mira, ahora está Holloway, está el otro, céntrate en esa gente, pero también te posiciona todavía, así que la gente te sigue. Y yo digo, hermano, ya yo tengo 37 años. Eso fue cuando yo tenía, no sé, 24, 23 años. Es decir, que ya pasaron esos tiempos. Pero creo que ese fue el momento más así. Bueno, de hecho, cuando hacíamos el prepararnos, que le comentábamos un poco a las amistades de nosotros, no, vamos a entrevistar a Dairon, todo el mundo nos decía, era hay que preguntarle... Incluso más que campeón olímpico, eres como la referencia. No, definitivamente, es una carrera que la gente no sabe ni la mitad de las cosas. Y cuando tú vas corriendo ahí, tú lo sientes en la cara, o ya tú después dices, pero ¿qué pasó? No, eso tú
chocaste, porque el problema es que mi gesto normal es este. Y si tú vienes así, te tengo que arrancar el brazo, ¿me entiendes? Porque yo vengo alando para atrás, es un monstruo que tú vienes alando, y tú alando para adelante. Entonces, con esas dos, eso es imposible de parar. Aparte, yo incluso, cuando ya yo siento que vamos a chocar de nuevo, casi intento parar, pero ya no podías. Es decir, ya estabas montado en un tren que no te podías bajar. Ya, a esa velocidad es imposible. No te puedes bajar. Ya eso estaba allá. Ya eso estaba ahí ya. Y entonces imagínate tú, ya no hubo manera. No hubo forma. Entonces, bueno, por eso porque además no tienes una cerca que delimite que tú vas a correr por aquí. Eso no existe. No es como la natación, que aunque sea, tienes un carril. Eso no existe. Eso ahí es todo el mundo ahí, ¿vale? Y el gesto técnico, cada cual lo entrena a su imagen y semejanza. Tus entrenadores tratan la manera de hacerlo lo más perfecto posible, pero realmente siempre tiene unos márgenes ahí. ¿Eso hizo que tú cambiaras después tu forma de correr? No, para nada. Yo nunca cambié. Jamás. De hecho, yo voy hoy y lo hago igualito como lo hacía ahí. Yo no cambio, la mano sigue igual, porque no lo puedo cambiar, porque así me lo enseñaron cuando tenía 10 años. En ese momento, cuando te descalifican, ¿tú piensas en que tal vez fuera tu última posibilidad de ser campeón mundial? No, definitivamente en aquel entonces no. Estaba muy joven todavía. En aquel entonces me sentí un poco desprotegido. Después lo entendí. La inmadurez da eso. Empiezas a buscar un culpable de por qué no fue como debía ser. Pero ya te digo, después entendí muchas cosas. Y definitivamente fue siempre en el deporte, la última vez que corres es tu última oportunidad. Mañana hay que verlo, ¿sabes? Tú vas trabajando, te lesionas. Mira, a mí las lesiones me llevaron gravemente. Las lesiones fue duro, porque verdaderamente yo podía haber estado corriendo ahora mismo, ¿me entiendes? Hay un montón de cosas que pasan dentro del deporte, que eso de que nada, yo lo cojo mañana, eso es un cuento, pero un cuentón grandísimo, ¿entiendes? Lo que pasa es que se adquiere este tipo de experiencia, por supuesto, con el tiempo. Ya, la última para pasar a la otra papeleta. ¿Cómo es tu relación con Liu Xiang? Mira, partiendo de que tenemos idiosincrasias distintas, donde tenemos redes sociales distintas, donde tenemos visiones completamente distintas, hoy nuestra conexión es cero. No hemos podido vernos de nuevo en otros eventos, porque no participo en muchos eventos deportivos, porque he estado un poco fuera del contexto deportivo. Ahora estoy entrando, participando un poco más en el tema de la federación y tal, pero la última vez que nos vimos bien, hemos tenido siempre muy buena relación, pero con estas barreras idiomáticas, idiosincrásicas, cosas que están bien lejos, porque imagínate una mentalidad de nosotros, a no ser que los chinos vengan para acá a vivir aquí o nosotros para allá, que empezamos a fusionarnos, pero como no es así, pues eso da unas buenas brechas ahí. Vamos a seguir entonces. De todas formas, ese tema No, lo vamos a retomar. Lo vamos a retomar. Dice, algo que le guste a todo el mundo y a ti no. Wow, una pregunta interesante. Algo que le guste a todo el mundo y a mí no. No tengo respuesta para esa. Si quieres vamos a cambiar para responderte otra. Vamos a cambiar. Coja ahí otra. Fíjate que... Podría ser cualquier cosa. Esa pregunta está... Ah, sí, también lo pusiste algo de comida que a la gente le guste. No sé. El aguacate, siempre pongo ejemplo. No, a mí me gusta el aguacate. A mí también, pero hay gente que no. Dice, en tu carrera, ¿qué consiguió sacarte de tus casillas? En mi carrera, ¿qué consiguió sacarme de mis casillas? Bro, nada. A mí nada me sacó de mis casillas. Teniendo claro mi objetivo, nada, no me sacó nada de mis casillas. Ahora, no, me ha puesto a pensar, pero creo que nada. Creo que nada me movió así. 2007, ¿qué representa para ti ese año? Es el año previo a los Juegos Olímpicos de Beijing, y es un año en que ya se va consolidando a nivel internacional la figura de Dairon Robles como una persona que además se veía que iba a empezar, digamos, a ser uno de los principales exponentes, sino casi que a ser el principal exponente de las vallas en el mundo. Fue un año interesante porque fue el año que empecé a decirle a la gente, estoy aquí. Empecé a ser un real rival para los grandes exponentes del evento a nivel internacional. Fueron esas primeras carreras de 60 metros
donde se vio un tipo corriendo 7:30 y pico relativamente fácil. En ese año empezaron a verse progresiones bastante buenas en el 60 metros, pero no fue así en el 110. La primera parte del 2007 fue bastante tétrico, fue un año bastante complejo con lesiones, molestias, dificultades y exigencias. Porque la gente empezó a exigir, ¿sabes? El cubano es muy eufórico y empezó la gente a buscar el por qué no está en los planos que corresponde estar, el por qué no le ganas al chino ya, el por qué no le ganas a Tramel, el por qué no le ganas a David Payne. Entonces, a ver, me tocaban los sitios correspondientes. Estuve en Río y gané en Río. Es decir, se ganó una de las competencias fundamentales que tenía el movimiento deportivo de Cuba. Luego fui al campeonato mundial y no llegué en forma, pero no llegué como la gente quería que yo llegara. Pero la preparación se había enfocado más en los Juegos Panamericanos. No. A ver, cada una de esas competencias es un objetivo para la siguiente, para la otra, para llegar al final, es decir, al campeonato mundial en el estado de forma que se planifica dentro de los entrenamientos. Sí. Pero muchos problemas en aquel entonces, muchos problemas. Yo llegué a Japón y físicamente estaba espectacular, pero llegué lento, llegué torpe y con todo eso creo que corrí 13:15. Fui cuarto en ese campeonato mundial. Por supuesto, la gente esperaba más. Ese momento para mí fue también frustrante porque hasta yo me creía que tenía que estar con esos monstruos. De hecho, a partir de ahí dije, no me van a ganar más. Y fuimos cazando cada una de las competencias hasta la final de Grand Prix de ese año, donde corrí 12:92 ese año, 2007. Fue un año interesantísimo porque la mayoría de las cosas que pasaron fueron geniales porque fui progresando después del campeonato mundial. Y entonces incluso hubo críticas hacia mi entrenador porque se decía que había adquirido la forma tardía. Y es muy complejo porque cuando tú planificas un entrenamiento de ese nivel, hay un +/-5, +/-10 que se puede tener en cuenta. Y resulta que yo terminé con mi mejor marca, récord nacional, 12:92, mejor marca del año, pero en septiembre en la última competencia del año. Eso creó ahí sus historias. Ahora que mencionabas a tu entrenador, ¿qué importancia tiene en tu carrera Antúnez? Todas. Realmente era la persona que guiaba los procesos de entrenamiento. Era la persona que implementaba su proyecto de entrenamiento. Y eso se puso de manifiesto en mí y en todo el grupo que teníamos en aquel entonces. Por supuesto, un entrenador con una trayectoria espectacular y unos años de experiencia replicando una misma teoría a tanto tiempo, cuando le llegan X cantidad de atletas que implementa ese conocimiento de tantos años, por supuesto, tiene que ponerse de manifiesto. Llega 2008, año de los Juegos Olímpicos, y además uno de los mejores años también en tu carrera deportiva, no solamente por los Juegos, sino por todo lo que pasó en ese año en general. ¿Cómo fue el 2008 para Dairon Robles? El año 2008 fue espectacular. En primer lugar porque tuvo una gran enseñanza. Es como el dicho ese que se pone siempre, que perdiendo se gana. Llegó un momento en el que yo tenía exceso de confianza. Exceso de confianza. Porque era abrumador todo lo que pasaba. Entonces, cualquier pequeño error que se cometiera también te derrumbaba. La temporada bajo techo, gané todas las carreras. Que era una cosa como si ya esto... Un día más de oficina. Era impresionante, me sentía en una forma que no me dolía ni un callo, nada, era algo impresionante. Y ese exceso de confianza lo llevé a Valencia en la eliminatoria o semifinal, no recuerdo, que estábamos saliendo. Y yo sentí como que de las gradas, como que habían dado una arrancada en falso. Yo me paré. Y se fue todo el mundo, bro. Y no hubo forma de bestial fue aquello. Eso fue, vaya, derrumbe total, pero aprendí, bro.
aprendí o puse en práctica lo que me enseñaban y nunca tenía la posibilidad de ponerlo en mi ejemplo personal. Nosotros siempre que entrenábamos, los entrenadores siempre te han dicho, tú no eres árbitro, tú no tienes que pararte. Que te pare el árbitro. Y a partir de ahí, bro, yo aprendí mucho. Aprendí, pero tiene un costo altísimo, bro. Altísimo. Ahí nosotros habíamos preparado esa competencia para romper el récord del mundo, pero bestialmente. Estaba muy bien. Eso ayudó a que estuviera concentrado 24/7 después de esas competencias en Valencia. Después me fui a Torino, en Italia. Corrí 13:28, pero ya estaba espectacular lo que no me salía y mi entrenador molesto porque decía, yo sé que tú estás bien porque... Nada, me fui en una locura por allá, me quedé en Torino, me fui a Milano porque tenía otras historias. Llegué tarde, el vuelo se me fue, tuve que ir al otro día, mi entrenador estaba hasta molesto. Llegué todo cansado y me dijo, no, pero hay que ir para la pista, así mismo, porque había un plan y fuimos para la pista, todo cansado, molesto estaba yo, porque dije, bueno, si yo estoy llegando a un vuelo, ¿para qué tengo que estar entrenando? Bueno, fuimos, entrenamos y tal. Entonces nos fuimos para Ostrava, la famosa Ostrava, que a la zapatilla dorada. Llegamos allí y veo Usain Bolt, que había acabado de romper el récord del mundo en New York, corrió 9:72. Y entonces le pregunto por el fisio que él tenía el año anterior. Le digo, oye, ¿dónde está tu fisio? Que me hace falta que me toque. Y me dice, cambié de persona. Anda por ahí, pero bueno, todavía tú no lo conoces, Dairon. Ok. Busqué al oficio de la competencia, me di un toque, fui para la pista, me puse los pinchos, toqué la pista y viré para atrás y le digo a mi entrenador, no puedo, déjame regresar porque parece que me hinca la pista, como está caliente. Estaba bestial. Viré para atrás y vi atrás, el driver era un tipo que yo siempre lo respetaba porque era un tipo que arrancaba bestial. Era un tipo que siempre corría súper fuerte. Y yo dije, esta es la mía, hay que arrancarle a este tipo, pero de manera brutal. Entonces, nada, yo no te puedo contar la carrera porque yo simplemente me concentré y salí y cuando terminé había 2:88 en la pizarra. Pero fue algo que salió todo lineal por ahí para allá de una manera impresionante. Pero ya estaba todo hecho. Descargué un poco los músculos y tal, y entonces se logró eso. Después fuimos a la Diamond Liga, era Diamond Liga o Golden Liga. Era en Suecia, en Estocolmo, y corrí 12:91, es decir, en el 18, el 21 corrí 12:91. Ahí me lastimé. En esa competencia me lastimé porque ya no aguantaba más intensidad. En ese momento yo regresé a España, la base nuestra era en Guadalajara de toda la vida, y yo no podía casi ni caminar. Y decidimos irnos para Cuba, hay que irse para Cuba, que ya teníamos los Juegos Olímpicos ahí, con los músculos que no podía más. Ya no entrené en 15 días. ¿El plan era ir directo a los Juegos Olímpicos? El plan era competir un par de veces más y ir directo para los Juegos Olímpicos. Porque después de eso tenía Mónaco, el 26 y el 28-29 teníamos una competencia en Inglaterra, en Londres. Y luego de ello tendríamos que ir entonces ya para los Juegos Olímpicos. Teníamos 10 y pico de días porque las competencias empezaban el 18 en Pekín. Vine para acá y estaba yo en la playa relajando los pies porque estaba muerto. Esa es la famosa anécdota de que cuando llegas aquí a La Habana, aquí a Cuba, tus familiares tenían como una casa en la playa, te fuiste a desconectar, descomprimir un poco. Me fui para allá y desconectamos completamente, surtió muchísimo efecto. Después nos fuimos para ahí y empezamos de nuevo el entrenamiento. Con problemas, pues la pierna no se me recuperó 100%. No se me recuperó 100%. Y era metido en tina de hielo, dándome masajes todos los días. Eso fue una locura. Una locura en Pekín también con las presiones de todo el mundo porque era... No estaban haciendo buenos Juegos Olímpicos para Cuba. No, eso era una locura, era algo desastroso, pero te digo incluso antes, porque incluso cuando entramos ahí me preguntaron, mira, hay muchas presiones contigo aquí porque está Liu Xian, que es el ídolo de todo de China, un lío donde quiera que me paraba que yo era lo más grande de la vida, pero... Me dijeron, bueno, hace falta que te quedes en la embajada para que no tengas que estar en la villa. Yo dije, mira, yo tengo que vivir esto porque quizás yo no tenga la posibilidad de venir a otros Juegos Olímpicos, ¿entiendes? Yo tengo que venir aquí y tirarme fotos con
con el Dream Team americano de básquetbol, que siempre ha sido mi deporte favorito, tirarme fotos con todos los grandes atletas que hay aquí, vivir, convivir, disfrutar con los míos, los de Cuba, y eso fue lo que hice. Yo dije, las consecuencias que corresponden, pues las tendremos que pagar, pero esto yo no puedo dejar de vivirlo. Y estuvimos ahí, todo gracias a Dios fue saliendo, nos acoplamos, pero las presiones eran descomunales, era algo súper fuerte porque los resultados de Cuba ninguno salió como esperaba. Cuando perdió la pelota, aquello fue como si nos hubiera caído para todos, incluso para los que no son aficionados a la pelota. Tú dices, Dios mío, perdió Cuba en la pelota. El voleibol femenino se quedó en cuarto, todos los boxeadores perdieron los judocas, mira, aquello era, y todas esas presiones estaban ahí arriba de nosotros. Mijail ganó. Bueno, tenemos una, pero en la anterior nosotros cogimos 11. Un ejemplo que te pongo. Entonces, esas eran presiones que estaban latentes. Estaban ahí. Y el ambiente tenso. Y el ambiente tenso, Yo tenía esa presión que decía, yo tengo que ganar. Pero realmente no. Yo tenía claro que mi equipo de trabajo, yo representaba el trabajo de un montón de gente, ¿sabes? Yo representaba el trabajo de un montón de gente. Y yo estaba consciente del trabajo que teníamos lo que habíamos ido a buscar ahí en Pekín. Y simplemente fue complejo por el hecho de que, mira, la misma audiencia china, hubo que abrir 4 carreras, se hicieron en días diferentes. Todo eso fue tentando directamente contra la preparación, porque hoy mismo lo que se corre son 3 carreras y se corre una primero y después prácticamente se corren dos el mismo día. Es decir, semifinal, final, mismo día, con 1 hora y media de diferencia, pero se corre así. Eso fue 18, 19, 20 y 21. 4 días a nivel Dios. Corriendo y bajando y bajando y bajando. Entonces, con los problemas que ya yo venía teniendo, fue bastante duro. Pero bueno, logramos el objetivo que se buscó y realmente se cumplimentó bien esa competencia. Y bueno, después el resto de las competencias que hicimos ese año y por supuesto después llegar aquí a Cuba a estar tranquilo con la familia. ¿Qué significó para ti poder ser campeón olímpico? Yo creo que formar parte de la historia. Intentar estar en ese libro que habemos tantos cubanos de que el día que te tocó representar tu bandera, lo hiciste correctamente y pusiste la bandera en lo más alto del podio. Eso yo creo que es algo súper interesante para todo atleta. Eso no tiene que ver con economía, eso no tiene que ver con posicionamiento. Ese simplemente es el sueño de la mayoría que vive en Cuba o que simplemente se formó en Cuba. Ahorita hablabas del norteamericano Trammell, ¿no? Sí. Había leído cuando estábamos preparándonos para la entrevista que tú tenías con él como cierto pique. Yo no creo que haya sido pique. Ellos, los americanos siempre son a su manera, ¿no? Yo nunca he tenido pique así con atletas. Pique con ninguno que recuerde. Siempre he tenido unas relaciones cordiales, incluso salíamos, hemos conversado muchísimo, pero ha sido un atleta que ha sido un ganador, ¿entiendes? Ganador de platas, de muchas competencias a todos los niveles. Era un tipo que estaba a muy buen nivel siempre en los Estados Unidos. Pero no, realmente pique nunca tuve con ninguno. Realmente. Estuviste de 2008 a casi 2012. Pudiéramos decir, casi que en el prime, como se le suele decir a los atletas, entre 2008 y 2011 de Dairon Robles. Y además llevaste durante todo este tiempo una rivalidad increíble con Liu Xiang, como hemos hablado. ¿Cómo fue este periodo? Y bueno, vamos a terminar entonces hablando de 2011 y 2012 y toda esta ruptura de la que hablábamos anteriormente con la Federación Cubana de Atletismo. Vamos a terminar en 2012 y pasamos al cuestionario y cerramos con... Dale. Bueno, mira, yo creo que la rivalidad esa se creó desde el 2006, porque eso venía ya del 2006, desde la final de Grand Prix del 2006, donde Liu Xiang ganó. De hecho, chocamos en esa competencia. 2006 él ganó, él corrió 12.93 y yo corrí 13 flat. Ahí corrí yo el récord nacional de Cuba, que fue la primera vez que yo bajé a esos niveles con 19 años, que ahí ya empezó ya el tira para aquí, tira para allá. Eso fue interesante porque además eso hace crecer a las figuras en el atleta. Yo creo que para mí fue interesante, primero que todo, tener la trayectoria o la historia
de las vallas que tenía Cuba, todos los atletas que ha ido teniendo y tal, que todo eso por supuesto formaron un carácter y ayudó muchísimo a formar incluso el gesto técnico que yo defendí por tantos años. Eso por supuesto llevado a que Liu Xiang era el recordista del mundo, era el campeón olímpico, era el campeón mundial, había ganado prácticamente todo y era un chino atípico que todo el mundo tenía que respetar. Era un tipo de pocas palabras porque había barreras idiomáticas, pero un tipo con un portento físico y todo el mundo veía un gesto técnico súper limpio. Y eso, por supuesto, y venir un cubano súper potente igual, un cubano que decía, mira, aquí vamos a fajarnos aquí, esto es una guerra constante. Y entonces empezamos a competir y estábamos todo el tiempo en esa, con esa rivalidad. Todos esos años fuimos rivales mucho tiempo. Pero más que con él, con los propios americanos. Liu Xiang no era de los tipos que competían mucho. Liu Xiang se perdía, se preparaba bien y después aparecía 2, 3 competencias y se perdía. Los americanos eran los que estaban picontantes, que te salía uno aquí y tú competías mañana y no estaba ese, pero estaba el otro. Y entonces tenías que estar constantemente en un nivel impresionante. Que eso fue lo que me puso a mí, vaya, que yo, como les dije, yo he sido fanático de ganar. Entonces, en ese periodo, realmente casi no perdía carrera. Me pasaba un año entero y decía, no se puede perder. Y no perdíamos ninguna carrera. Perdíamos porque hay una lesión o porque te caíste o por lo que sea, pero carrera que se comenzaba, había que terminar ganando y casi siempre pasaba eso. Pero no, la rivalidad de Liu Xiang y de Iron Robles es algo histórico. De hecho, te digo, mira todo el tiempo que pasa y la gente todavía tan loco porque hagamos en un momento determinado un reality show, un invento de eso, lo que hacen hoy. Eso, o una carrera hoy. ¿Cómo se vería una carrera hoy de Liu Xiang, de Iron Robles o Allen Johnson? Podría haber un documental ahora que está... No lo sé, pero te digo, cosas así que se ven y que la gente pues añora todo ese tema. Porque a veces cree que uno es eterno y tú dices, bueno, Pipo, ya los años y el cuerpo te cambia. En 2012 creo que es que rompe Merry tu récord del mundo. Sí. ¿Esperabas que tu récord durara un poco más o te dolió un poco? ¿Estabas preparado? Para que te rompan un récord así, tú estás preparado todos los días. Lo que pasa es que, mira, el 2012 fue un año tan duro para Iron Robles porque, mira, el 2011 fue un año con muchas lesiones. Muchas lesiones, muchos problemas, mucho lío. Un año largo porque además hubo Juegos Panamericanos en octubre, casi en noviembre. Fue una cosa y acto seguido nos fuimos para la temporada bajo techo. Ahí tuve lesión. No me pude recuperar. Me pasé el año entero recuperando, intentando hasta lo imposible para poder llegar bien a los Juegos Olímpicos. En los Juegos Olímpicos llegamos ahí con 1000 problemas. Yo incluso pensé que yo no iba a correr en el 2012 en los Juegos Olímpicos. Porque todavía nos faltaban 2 semanas y yo no había tocado la pista. Yo toqué la pista en Londres. Yo hice mi primer ritmo en Londres. Estaba muerto. Ya habíamos dicho, mira, no se puede correr. No puedo. Entonces, ahí corrí una primera carrera, 13:30 y pico creo que fue. En las semifinales corrí 13:10, bro. Yo dije, no, ya, aquí hay que matarme. Ahora mismo aquí, con este 13:10 que me acaba de... Pero en la final ya, cuando hubo que apretar la tuerca, se me rompió. Grado 3, grado 2, una ruptura de bíceps femoral. Empiezan las personas, sobre todo, a cuestionarse. La gente empieza a hacerse preguntas, la prensa empieza a emitir criterios nefastos. Lamentablemente ahí tuve ciertas distorsiones con muchos periodistas que emitían criterios sin dominio, bro. Yo le decía, mira, si tú quieres saber, tienes que venir y tocar las cosas con la mano. La mayoría de ellos ya era como comentario de pasillo y lo masificaban y lo llevaban al siguiente nivel, bro. Yo agradezco mucho al médico que era el médico jefe, fue conmigo, me hicieron la resonancia y él mismo fue a donde estaban los periodistas y le dijeron, mira, ahí no tiene una ruptura, grado 2, con esta situación, así, porque decían, se paró. Y entonces eso me cayó tan mal, porque yo decía, caballero, ustedes ni siquiera saben el sacrificio que hay que hacer para
para poder llegar hasta aquí. El sacrificio que se hizo para llegar hasta aquí fue algo, vaya, fue duro y entonces era irrespetuoso emitir ese tipo de criterios. Primero que todo, porque entiendo, ustedes hacen su trabajo, pero si tú no respetas el mío, yo no tengo por qué respetar tu trabajo. Y entonces después critican las posiciones de los atletas cuando vienen, oye, dame una entrevista, te digo, no. Yo no tengo que darte ninguna entrevista si tú eres un falta de respeto por esto y esto y esto, y además te vuelves ignorante porque no tocas la realidad. ¿Cuántas veces has ido a la pista? ¿Cuántas veces tú has visto un entrenamiento? ¿Cuántas veces me viste dándome fisioterapia? No puedes saberlo porque nunca fuiste. Entonces, ese tipo de criterio que después yo rememoraba, ¿no? Como decía Iván era un tipo que daba pocas entrevistas y era por eso, ¿entiendes? Tuvo muchos encontronazos. Después me di cuenta, pero bueno, igual son muy amigos míos los periodistas. Tengo muy buenos amigos, caballeros. No quiero discusión, no. Todo está bien, no tengo ninguna historia ni nada, pero bueno, que realmente en aquel entonces me puse un poco difícil porque, ya te digo, fueron momentos bien delicados con respecto a ese tema. Ya a partir de ahí, bueno, empezaron otras desavenencias. Bueno, vamos a hacer entonces una pausa. Tenemos aquí otra de las secciones que la va... ¿Habla tú hoy? Sí, es una sección que se llama el cuestionario de los suplentes. Es una sesión de preguntas y respuestas rápidas. Responde lo más rápido que pueda, lo primero que te venga a la mente. Lo primero que me venga a la mente. Dale, ok. ¿Ya? ¿Listo? Dale. ¿Cuál es tu mayor miedo? No sé cuál es. ¿Con qué compañero de profesión vivirías en una isla desierta y por qué? De profesión. Siempre andaba con Alexis Copel. De siempre. De hecho, hoy es el padrino de mi hija, mano. Porque era mi hermano, tuvimos mucha compatibilidad, nos llevamos súper bien, compartimos desde el SEAL, en el equipo nacional, en España compartíamos todos los cuartos donde quiera, tenemos muy buena relación. ¿Cuál es el despiste más grande que has tenido? En Valencia, en el 2008, en el Campeonato Mundial bajo techo. ¿En qué, según tú, eres terriblemente malo? ¿Con qué famoso pasarías una noche de fiesta y por qué? ¿Qué famoso conmigo? No, bueno. No, más de ti, más de ti. Yo no me he hecho esa pregunta. Una noche de fiesta con un famoso. No tiene que ser cubano. Puede ser ni deportista. Claro, puede ser cantante, actor. Wow, no sé, ahora mismo no tengo... Bueno, vamos por la otra. Sí. ¿Qué es lo que aún deseas y no se ha cumplido? ¿Qué es lo que aún deseo y no se ha cumplido? Tener un hijo varón. ¿A qué compañero o amigo le borrarías la música del celular? A mí mismo. De todos los compañeros que has tenido, menciona el más metódico, más puntualito, el más mala cabeza y el más bromista. Wow. De los compañeros que he tenido, Aniel era un mala cabeza a nivel Dios. Metódico era, por ejemplo, Carlos Brady, era un tipo súper centrado. Y el más bromista, no me acuerdo ahora mismo uno que fuera más ambos chuchos 24/7, no sé. ¿Dormiste alguna vez con la medalla de oro olímpica? No, nunca he tenido esa posibilidad, no sé ni dónde está. La tengo, pero no sé dónde está. Después de ganar los Juegos Olímpicos, ¿notaste que aumentó aún más tu popularidad? Definitivamente, claro. ¿A quién escogerías para un dúo en un karaoke? A nadie porque no sé cantar. ¿Has vendido o pensado vender alguna medalla? Nunca he vendido una medalla. ¿Cuántas veces te escapaste de fiesta estando en el equipo nacional? No tengo ni idea de cuántas veces, pero muchas veces. ¿Qué nombre te hubieras puesto a ti mismo? El caballo. ¿Qué preferirías? ¿O medir la mitad de lo que mides o pesar el doble de lo que pesas? Medir la mitad de lo que mido, pesarle el doble, mañana. Prefiero medir la mitad de lo que mido. Si pudieras ponerte en nuestro lugar, ¿qué pregunta te hubieras hecho que aún no te hicimos? No tengo esa respuesta.
¿cuál es el contacto más famoso o influyente que tienes en tu teléfono? El de mis hijas. Bueno, ya. Ya. Vamos entonces a regresar al año 2012. ¿Cómo fue esta situación que pasó con Dairon y con la Federación Cubana de Atletismo? ¿Qué llevó a Dairon a competir? Sabemos de que hubo incluso una ruptura en algún punto y que Cuba, incluso la figura de Juan Torena, llegó a desconocer una especie de convenio o contrato que tenías con el Mónaco. ¿Cómo fue esto? A ver, esto simplemente cuando se empieza a pensar diferente, empieza a buscar vías alternas, porque lo que yo estaba haciendo, lo que yo en aquel entonces planteaba era imposible de hacer en Cuba. No estaba estipulado que un atleta que formara parte de cualquiera de los equipos nacionales pudiera competir por libre. No existía. Hoy sí. En aquel entonces nadie lo había hecho. Entonces, yo simplemente fui como la tapa aquella que voló y se armó toda la parafernalia habida y por haber. Eso fue bastante complejo porque, primero que todo, no era cualquier atleta. Estábamos hablando de un atleta icónico y además mediático, que por supuesto ese punto te pone más mediático aún. Los hechos fundamentales no iniciaron ahí. Iniciaron en el 2010 cuando empezaron otros problemas en el INDER y también Dairon Robles empezó a sonar un poco. Problemas que los dejé atrás y no me gustaría hacer ningún comentario de eso porque realmente no merece la pena. Aquel entonces fue un tema donde se hizo eco la noticia y cada uno de los periodistas o medios de difusión masiva emitió el criterio que creyó que estaba visualizando. Y sí, claro, Dairon está en París, Dairon está en Mónaco, Dairon está... ¿Quién sabe dónde está Dairon? Pero no se preguntaron muchas veces el por qué. Porque lamentablemente el por qué, valga la redundancia, muchas veces no es importante. Entonces eso, por supuesto, creó parecía un enfrentamiento entre Juan Torena y Dairon Robles. Simplemente yo lo que consideré después era que a Juan Torena le tocaba hacer su trabajo. Pero sí, sentí críticas duras porque fue como que vamos a desbaratarle los pies a este tipo. Y no solamente fue los pies, psicológicamente tuvo un impacto súper fuerte. Porque ver todo lo que habías construido, la gente llamándote, criticándote, decía, pero es que yo no he cambiado mi forma. Yo siempre he pensado así. Siempre he pensado. Lo único que donde estoy en este momento no soy comprendido. Quiero hacer una cosa diferente, quiero sentirme distinto y tengo los ojos abiertos. Pero yo lo hice viviendo en Cuba. La gente cree que yo me fui de Cuba. Yo nunca he tenido una residencia fuera de Cuba. Nunca. Yo salgo con una visa, fui a competir, pedí mis licencias porque Cuba no quería que yo compitiera por Cuba. Cuando lo solicité, dijeron, está bien, ¿ok? Yo compito con quién es. Tú, Mónaco. Yo no quiero nada, yo solamente quiero disfrutarme profesionalmente. No tiene nada que ver con ningún sitio. Cuba la amo y la voy a amar siempre porque esa es mi esencia. Aunque haga lo que haga, diga lo que diga, si en definitiva tú te pones a analizar, los grandes próceres de este país tuvieron que hacer revolución fuera para ponerla de manifiesto dentro del país. Lo que pasa es que depende de cómo tú lo veas. Por supuesto, en una manifestación deportiva tan visual dentro del país, si los íconos emiten criterios o hacen cosas que no corresponden, es muy complejo poderlo expresar después. Yo nunca me fui, jamás. Nunca traicioné a nadie, jamás tuve un problema con nadie. Simplemente expresé lo que sentía, lo que quería. No todo el tiempo estaba 100% de acuerdo. Nosotros tenemos nuestros padres, a lo mejor algunos de ustedes tienen sus hijos y no siempre vamos a estar de acuerdo. O sea, y ese tipo de cosas sucede. Lamentablemente no hubo un elemento profiláctico que apoyara estos momentos en lo que yo estaba pasando. Si tú no te acercas a ver cómo estoy pensando, si tú no te acercas cómo estoy viviendo, cómo me estoy recuperando psicológicamente, principalmente, entonces no te importa. Como me dijo una vez un dirigente del INDER, ya habrán otros Dairon Robles. Los tiempos dicen
que ha sido complicado encontrarlo. Eso no se puede hacer de esa manera porque nos cuesta mucho poder formar ciertos valores. ¿Te vas a preguntar entonces por la salud de las vallas en Cuba? No, primero le quería preguntar si cuando fue a vivir a esa experiencia profesional encontraste lo que estabas buscando, o cómo fue esta experiencia para ti de competir bajo un club profesional. Para mí no fue nada, yo lo estaba haciendo igual, yo me preparaba en Cuba. Yo estaba yendo al marrero o en la hierba de las canchas de tenis porque no me dejaban entrar al estadio, porque no podía tocar una pista, porque no podía tocar una valla. Recuerdo haberte visto en la ciudad deportiva. Probablemente, porque yo era como un disidente que piensa distinto y que no podemos tener en nuestras instalaciones. Yo recuerdo que compañeros míos no me saludaban. No me saludaban por el hecho de que era la papa podrida. Hoy, demostrado, estoy aquí. Y sigo, aunque con mi forma, defiendo mi idiosincrasia. Y no critico el que vive fuera, porque siempre he defendido eso. Somos todos cubanos, aunque tú representes lo que representes. Yo me siento identificado. Ahora, como tú me hablas ahora, yo me siento identificado con Julieski, con Luis Robert, con cualquier monstruoso. ¿Cómo no me voy a sentir orgulloso de que ese tipo sea cubano? O como cualquiera de los que hoy, quizás por sus decisiones, porque piensan distinto, defienden o representan otras naciones. Ok. Ha pasado ahora, se dio también una polémica. De Pichardo y Jordan. Yo estaba en España, estuvimos hablando. Pero te digo, son monstruos que se formaron aquí. Me siento orgulloso porque los vi crecer al lado mío. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, es muy complejo, sobre todo porque nuestra estructura deportiva tiene muchas veces otras visiones. Bueno, es que yo quería también hacer una pregunta de un poco de chisme. Amarillismo, el chisme. No. Que se corrió con... No. Ya te dio la respuesta. Ya sabías incluso cuál era la pregunta. Si estaba casado con Isinbayeva. Nunca estuve casado con Isinbayeva. Cuando estaba todo ese... ¿Pero cómo salió eso? No sé con qué rubia me vieron. Probablemente me deben haber visto con alguna rubia que después me pasé muchísimos años en una relación que es con la madre de mis hijas, que estamos separados, pero que tengo 2 niñas con ella, y eso era una pregunta descomunal porque le hacían la pregunta a ella, le decían, ven acá, pero él no está con la rubia Rusia. No, eso era interesante, pero no, jamás pasó. Tuvimos relaciones profesionales, es decir, que nos conocíamos, que nos veíamos, que nos respetábamos, pero creo que hasta ahí fueron las clases. Para cerrar, ¿qué te parece la salud de las vallas y del atletismo en Cuba? Si tenemos que hablar de la salud del deporte y empezamos a buscar elementos comparativos desde Barcelona 92, está crítico. Pero no vamos a buscar el resultado. Vamos a buscar la infraestructura con que se hace deporte en este país. Vamos a buscar los números de inversiones para mantener esas infraestructuras. Vamos a buscar los incentivos con los que se hace deporte en este país. Vamos a buscar la ciencia y técnica que se puede aplicar para hacer deporte en este país. Entonces, cuando sepamos estos números, entonces tú vas a decirme dónde está la salud del deporte en Cuba. Porque si tú pretendes hacer deporte con las mismas instalaciones que hicieron mi tío Eulogio, que corría 400 con valla en aquel entonces, y que yo, por ejemplo, que tenga que usar las mismas instalaciones, la misma infraestructura, cuando el mundo evoluciona a nivel Dios, porque además eso es lo más rápido del mundo, es muy complicado responderles la pregunta que me hicieron. Pero bueno, si ustedes son capaces de responderse, o a lo mejor buscar a alguien que les responda las preguntas que yo les hice, entonces ustedes por favor me cuentan. ¿Te sentiste bien? Todo súper. Estaban sacándome ahí lo que tenía guardado por ahí, por algún lado, que normalmente no lo saco porque no estoy para eso. Pero sabes que me impresionó que dominaba año por año todo su registro, competición por competición. Me están olvidando. Necesito buscar Antes yo era un fanático de la estadística. Buscaba unos libros que daban siempre en
en los campeonatos mundiales y me metía evento por evento, a full, a estudiarme la estadística todo el tiempo. Estaba con un libro metido en el tema de estadística, evento por evento, qué marca, qué fecha fue, cuáles son las diferencias de las marcas, cuáles son los progresos que tuvo fulano y mengano en tal año, cuál fue el salto cuantitativo y cualitativo de un año al otro. Pero, compadre, me fui cansando un poco. Yo lamento eso, bro, porque eso se debería de incentivar en los jóvenes que quieran hacer eso. Aquí es muy complicado. Ser joven, ser emprendedor y querer ser usado en función de que las personas que vengan después de ti piensen distinto a ti es muy complicado. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir. Bueno, Gol, ¿tú cómo te sentiste? Yo, perfecto. Perfecto. Saltando vallas. le pedimos a Iron que nos deje una pregunta para el siguiente invitado sí, que claro. venga. Eso es una dinámica que se nos ocurrió ahora, que tú das una pregunta sin saber quién va a venir al siguiente programa y esa persona la va a responder. Wow. Ya después etiquetamos la respuesta de fulano a Iron Robert. Está bien, está bien. No tiene ni que ser de deporte. Le voy a hacer una pregunta caliente. Ay, Dios. ¿Qué sueñas para Cuba en el futuro? Ya lo mandó a matar. A quien sea, bueno. Padre nuestro. Lo mandó a matar ya. Bueno, ya sabemos que el próximo capítulo hay que empezar con esta pregunta. Ya, perfecto. Bueno, Iron, una vez Un más, placer, un muchísimas placer. gracias De por estar verdad. junto a nosotros. Gracias a ustedes, da y muchísimo éxito. Espero que de verdad tengan la audiencia que corresponda y que esto llegue porque hace falta que la gente disfrute mucho de esto. Vamos a esforzarnos porque así sea. Y ustedes, bueno, por supuesto, muchísimas gracias por prestarnos su tiempo y disfrutar. Esperamos, por supuesto, de un nuevo episodio de Los Suplentes. Estaremos la próxima semana con un nuevo invitado respondiendo o intentando responder esta papa caliente que le acaba de dejar Iron Robles. Nada, recuerde que somos Los Suplentes. Puede buscarnos en todas nuestras redes sociales. Somos Los Suplentes, un espacio donde evidentemente No estamos jugando.